contenta de recibirlas y recibirlos. Veo a hombres y mujeres participando en estos cursos tan importantes que lleva a cabo el Comité Directivo Estatal a través de la Secretaría de las Mujeres. Como saben, por parte del Instituto Nacional Electoral se destina un recurso de capacitación para que nosotras fortalezcamos nuestras capacidades, liderazgo y nos empoderemos. Y este curso es fundamental porque tenemos que prevenir la violencia política en razón de género que prevalece en nuestra entidad. Dentro del siguiente año vamos a tener muchas campañas. Y muchas de ustedes, el 50% de las candidaturas de diputaciones federales, locales, síndicas, regidurías, presidentas municipales, van a ser mujeres. Y qué mejor que se preparen con mucha antelación para este proceso electoral. Así que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Y yo quiero agradecer enormemente todo el trabajo en equipo que siempre llevamos a cabo con nuestro secretario de Fortalecimiento, Juan Manuel Jasso. Un fuerte aplauso, por favor. A nuestra secretaria municipal, mi querida Vero, a nuestro querido presidente de comité, mi querido presidente, muchísimas gracias siempre por recibirnos. A nuestro tesorero, un aplauso al señor tesorero. A nuestra querida secretaria general, Leti Cepeda, que ha sido una mujer de esta secretaría. Y ahorita en un momento más esta Moni va a mencionar todas las personalidades que nos acompañan, pero las personalidades más importantes que nos acompañan son cada una de ustedes. Ustedes representan la fuerza, el poder, el rostro de Acción Nacional. Ya me quedé sin sonido. Y el rostro de Acción Nacional. Así que, mis queridas amigas, mis queridos amigos, aprovechen muchísimo esta capacitación. Es para ustedes, todas las dudas y preguntas vamos a exponerlas. Y nuestro querido presidente Anwar Azar les manda un fuerte saludo y aprovechemos este tipo de capacitación. Así que sean ustedes bienvenidos. ¡Bravo! Bueno, ya. Le cedemos la palabra a la secretaria maestra Leticia Cepeda Martínez, secretaria general de Acción Nacional, Estado de México. Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno. Me da mucho gusto saludarles hoy aquí y pues bueno, que se hayan dado el espacio para poderse capacitar el día de hoy. Saludo como siempre, con mucho cariño a los del Presidium, un reconocimiento y un fuerte aplauso a nuestra secretaria de las Mujeres Estatal, a la maestra Iris, y con ella todo el equipo que está aquí, las coordinadoras, a Moni, bueno, aquí están las cuatro, ¿verdad? Las cuatro coordinadoras, a todo el equipo que está en la Secretaría Estatal de las Mujeres. Antes era Promoción Política de la Mujer. Y a partir de la reforma, ¿sí?, que se hicieron en los estatutos en diciembre, se cambia el nombre a Secretaría de las Mujeres, nacional, estatal y municipal. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, saludo también aquí a nuestro tesorero, le digo que es el hombre más correteado del estatal, ¿verdad? Muchas gracias también. Es un aliado de las mujeres. Aquí también a nuestro secretario de Fortalecimiento, a Juan Manuel Jasso. Bueno, ya están echando carga. Y también así a nuestro presidente del CDM de aquí en Toluca y a nuestra secretaria municipal de las mujeres aquí en Toluca. Saludamos también por aquí a la gente, ¿sí?, del INE que viene aquí a checarnos. Un gusto saludarles. Y así también pues saludo a todas las regidoras, regidoras, presidentes de los comités directivos municipales, secretarias de las mujeres y todas las mujeres que están aquí
Sí, un gusto que hoy, miércoles, hayan venido aquí a este curso de capacitación. Y ya sabemos, o sea, las mujeres, como yo he dicho, todavía no logramos la igualdad, ¿verdad? Bueno, aquí a nuestra consejera Farlén también, que nos está acompañando. Las mujeres en este país todavía no hemos logrado llegar a la igualdad. Nos falta, y bueno, hace 2 años leía que el director en aquel entonces de la ONU decía que en México para lograr la igualdad faltaban 300 años. O sea, nosotros no lo vamos a lograr a ver. Pero ya estamos viendo también cómo las niñas, cómo las jovencitas van avanzando. Miren, conozco a la directora de las escuelas incorporadas de la UEM, ¿sí? Es mi amiga de la universidad, y me decía que para el siguiente ciclo escolar se anotaron el 60% de la matrícula en la UAM, tanto en prepa y sumando universidad, son mujeres. El 60% que están ahorita inscritas ya para el siguiente ciclo escolar. Pues bueno, pues miren, muy rápido, es muy importante precisamente que nosotros como mujeres nos capacitemos. Ya lo dijo nuestra secretaria, el siguiente proceso electoral, el 50% de las candidaturas tienen que ser mujeres. Y lo importante no es que llegamos, no hemos llegado, que hayamos llegado a los puestos de elección popular y a los puestos administrativos, sino que estemos capacitadas para hacer el desempeño que tenemos que hacer. Y cuando lleguemos a esos cargos, ayudemos a nuestro propio género. Si no, no vamos a lograr la igualdad. ¿Vale? Un abrazo para todas ustedes. Sí, estamos a la orden. Y un saludo también de parte de nuestro presidente, el diputado Anwar Azar. Dejamos de ser una cuota y pasamos a la paridad. Recientemente, porque es reciente, la verdad es que 5 años atrás había el debate público sobre si teníamos que dejar de ser cuota y pasar a ser el 50% de mujeres en candidaturas. Y fue una lucha dada elección tras elección. Y apenas en el 2019 se dio la paridad constitucional en nuestro sistema democrático y en nuestro sistema de partidos. El artículo 41 constitucional estableció que las mujeres tenían que ser el 50% de candidaturas propietarias y suplentes. Evidentemente esto dio paso a que en el Estado de México también se reformaran la Constitución estatal y el Código Electoral. ¿Qué cambió? Dejamos de ser esa cuota. Nos fuimos al 50% de candidaturas. Sin embargo, se identificó que todavía las mujeres no eran el 50% de la representación. Y tuvieron que avanzar las leyes, y en el 2020 hubo otro gran cambio, y se habló de la transversalización de la paridad y de la verticalización de la paridad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacen los partidos políticos no solamente para que tengan ese 50% de candidatas mujeres y hombres, sino para que efectivamente las mujeres estén presentes en el 50% de los cargos públicos, es decir, ejerciendo ya el cargo? Y esto ha ido poco a poco dándole una efectividad y una presencia a las mujeres en cada uno de los cargos. Y es así que empezamos a tener las legislaturas de la paridad, en donde sí, las mujeres eran el 50% de los cargos. Y a nivel nacional, la ley del Estado de México avanzó rápido, más rápido que en muchas otras entidades federativas. Y el Estado de México se encuentra por arriba del nivel nacional, que es del 36%. El Estado de México está casi rayando el 50% efectivo en cargos de presidentas municipales, es el más bajo que tenemos, de regidoras. Ahí va avanzando, y tenemos una legislatura en donde la mayoría, la mitad más uno, hoy son mujeres. Ahí estamos, les decía.
el artículo 41 constitucional y el 12 del Estado de México. Todas las mujeres tienen que estar presentes en los cargos públicos, pero ¿cuál fue la situación que se identificó? ¿Y por qué estamos hablando de violencia política en razón de género? Porque el haber llegado a los cargos reveló algo cultural, porque el machismo y la violencia estaban o están instaurados en nuestro sistema, yo diría que cósmico, ¿no? Eso es, de verdad, esa presencia de las mujeres reveló que era necesario legislar para que las mujeres pudieran ejercer efectivamente su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían, ¿no? Que llegaron y efectivamente era una cuota y de repente veíamos a la esposa y después cuando llegaba no era quien tomaba la decisión. Al haber más mujeres, se identificó que esta problemática era presente, era latente y que tenía que solucionarse. Y entonces apareció la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque no solamente la violencia está permeable en el aspecto político y en los entes públicos, también en los entes culturales. La última reforma grave, en el contexto que vivimos, pero es un avance, se dio en el 2025 a la Ley General, para reconocer que la mujer no era violentada por una sola causa, sino por diversas, entre ellas, la violencia política. Y entonces, el año pasado, la Ley de Acceso de las Mujeres cambió para denominarse como Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, haciendo necesario la visibilización de que hoy las mujeres no superamos una violencia, sino muchas, y eso es un contexto nacional que de verdad, pues todos lo conocemos y es evidente. Pero en materia de instituciones políticas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales avanzó junto con estas reformas. Y recientemente en la reforma judicial, la conocida llamada reforma judicial, también se aprobaron algunas reformas que en materia de violencia política de género son importantes. Entre ellas se establecieron las medidas cautelares implementadas en menos de 24 horas, de 4 días a 24 horas. También se creó el Registro Nacional de Agresores, para que aquella persona que es determinada por un tribunal esté registrada ahí. ¿Qué implicaciones tiene? En el Estado de México, que alguien esté en el padrón estatal de agresores impide que pueda acceder a un cargo de elección popular. El Estado de México es una de las legislaciones más avanzadas a nivel nacional y es quien marca un parámetro. E incluso esta 3 de 3, conocida como 3 de 3, fue debatida ya por los tribunales. ¿Qué creen? Ya se declaró legal y constitucional. Si tú estás en el padrón de agresores, si tú estás como deudor alimentario o tienes iniciado algún procedimiento administrativo como servidor público en donde se haya identificado violencia contra las mujeres, esa 3 de 3 es efectiva para ti y no podría ser candidato. Esto, el Estado de México lo avanzó rápido. Fue discutido a nivel nacional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinado constitucional por la Corte y en el 2015 puesto en esta reforma reciente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por tanto a nuestro Código Electoral. ¿Y qué más allá? Más allá, la repetición del acto. Si tú eres alguien que ya está en el padrón de agresores y vuelves a cometer un acto, quedas también fuera para poder seguir siendo o aspirando a ser candidato. Es decir, ya se legisló sobre la reincidencia, porque además se identificó que hay reincidencia. Y en el Estado de México todo esto hoy
tiene un efecto. Y solamente a partir de estas reformas, que diríamos 24, 25 y el año y lo que llevamos de 2026, y en el Estado de México hay más de 1.800 personas que pudieran ya estar en el registro de agresores. Es decir, con casos aperturados en análisis y pudiera dar un resultado en este mes de mayo de más de 1.800 personas que podrían subir al padrón de agresores. Las reformas del año 2020 para el Estado de México, que están concatenadas, ya les decía, nosotros íbamos un paso adelante de las reformas de 2025, 24, efectivas en 2025 y vigentes al día de hoy. En el Estado de México se tipificó la violencia en el 2020, desde el 2020, la violencia política en razón de género. Homologadas 23 conductas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya las vamos a ver. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Alcaldes, síndicos, regidores, directores, contralores de los 125 municipios. Y ahorita les voy a explicar por qué los contralores recientemente son autoridades obligadas e incluso ya hay contralores inhabilitados por no atender. Y una pregunta que surge, ¿hay violencia en razón de género de mujer a mujer? Sí, sí la hay, ustedes lo saben, sí la hay. Evidentemente antes había muchos análisis de casos en que no. Hoy yo considero también que la legislación está rayando en el límite efectivo de qué puede ser una violencia en razón de género de una mujer a un hombre. Hay determinaciones ya también en el extremo legal por las acciones afirmativas en donde a los hombres los están violentando por su condición, por discriminación. Sin embargo, la ley hoy sigue siendo más efectiva por acciones afirmativas para las mujeres. Hay una deuda histórica que todas estas reformas que estamos platicando deben compensar, y que es que las mujeres en sus cargos sean libres de decidir. Y en esa razón decimos, ¿qué es la violencia política de género en el Estado de México? Es cualquier acto que intente limitar tu acción pública, política o de ejercicio ciudadano, porque también los ciudadanos tenemos el acceso a poder dar una capacitación en un partido. Y si para que yo hubiera sido ponente hubiera habido una convocatoria pública abierta, a cualquier ciudadano hubiera sido abierta a militantes, a cualquier militante debían dejarlo registrar para el caso de dar una ponencia en el partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos como militantes derechos políticos que podemos ejercer. Y si la convocatoria hubiera sido abierta para todos los ciudadanos, también hay derechos que custodiar a través de la violencia política como ciudadanos, como mujeres. La Constitución también fue reformada en el 2024 con esa llamada reforma judicial. ¿Para qué? ¿Y en qué vamos? ¿En qué momento vamos? Vamos, yo creo que en este momento constitucional, en donde se determinó en el apartado de derechos constitucionales que los hombres y las mujeres podamos ejercer nuestra igualdad sustantiva. Es decir, que la obligación del Estado es establecer políticas para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y se disminuyan las brechas de desigualdad. Esto ya es un texto constitucional, es el parámetro nacional máximo en el que hoy todas las instituciones públicas deben estar atendiendo. Debe de ser para todos. Esa es infraestructura para ejercer el cargo. Si el presidente municipal, hay municipios pequeños que no lo necesitan, pero sí da una oficina para todos los regidores. Ok, un cubículo lo deben de tener todos, hombres y mujeres. Esa es
Eso es lo que la Constitución dice, darles la infraestructura necesaria para que ejerzan sus cargos. Esa es la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva que permite que las mujeres puedan ejercer sin discriminación. Y ante un agravio a esta lesión de este derecho constitucional, el Estado tendría que actuar. Y el artículo 116 constitucional, aquel debate que les comentaba, que fue legalizado a nivel constitucional, incluso por la Corte. La violencia contra las mujeres hoy es también un motivo de responsabilidad administrativa. Y en el 2025, las Contralorías Municipales, a través de la reforma constitucional al artículo 116, quedaron como autoridades administrativas obligadas, por conocimiento o por oficio, de iniciar expedientes por violencia política en razón de género. Es decir, yo, Contralor Municipal, tengo la obligación de identificar todas las sesiones de un cabildo. Y si en un cabildo yo identifico que hay una lesión a una mujer por violencia política de género, la tengo que iniciar de oficio o por conocimiento, ¿no? Y esta reforma constitucional ya fue aducida en el Estado de México, lamentablemente, en un caso de Lerma. Al Contralor Municipal se le solicitó, no se ve mucho, pero la presentación va a estar disponible para quien la necesite. Al Contralor Municipal se le denunció un acto de violencia política emitida por el secretario en una sesión de cabildo en el municipio de Lerma en el año 2024. El Contralor en un año no aperturó el expediente de investigación y entonces fue destituido de su cargo, inhabilitado por un año, igual que el secretario. Es decir, esa reforma constitucional para que las Contralorías inicien procedimientos administrativos debe ser efectiva, y para muchas de las que veo aquí, créanme que debe ser la llave maestra para poder acceder a la solución más rápida de un conflicto que se tenga. ¿Por qué? Porque el Contralor tendría que estar implementando una medida cautelar inmediata si la solicitamos. Oye, es que 3 quincenas y no me ha pagado. Me acerqué al tesorero y me dijo, pues que va a ver si tiene presupuesto porque tiene otras cosas que le encargó el presidente. Eso es una denuncia que se tiene que hacer. Y a veces, como lo vamos a ver más adelante, la violencia simbólica o estructural en nuestra sociedad le hace al tesorero, le hace al secretario hacer comentarios que en un contexto de análisis constituyen violencia simbólica. Pero en el contexto de la cultura en la que estamos a veces permeados, representa un decir, un dicho, una cultura en la que a veces nos hemos. Pero a mí me gustaría que consideraran mucho a las Contralorías Municipales. Y si la Contraloría Municipal, como obligación constitucional, no actúa, hay una responsabilidad para el Contralor que también debería de ser atendida entonces por el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso es importante que deben de considerar. ¿Cuáles son las autoridades que yo tengo más cercanas para actuar y si yo identifico una violación, una transgresión a mi derecho o a mi ejercicio? Yo creo que de lo que hemos platicado, las reformas con las que nos tenemos que quedar centradas es el artículo 4 sobre la igualdad sustantiva. El Estado debe intervenir si a mí me están lesionando para no adquirir igualdad con mis compañeros. Esa es la igualdad. El artículo 41, que además en sus instituciones, en sus partidos, desde el partido o en la institución pública en donde ustedes ejercen su cargo, debe de haber un protocolo obligado por la ley y obligado por el INE y obligado por el Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, yo soy regidora del municipio de Tlatlaya. En Tlatlaya yo puedo girar un oficio a la Dirección de Igualdad de Género
para decirles dónde está el protocolo de actuación en materia de violencia política de género. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México verifican por disposición constitucional que esos protocolos, además de que existan, estén actualizados en cierto tiempo. Y este año, por ejemplo, estamos en actualización de protocolos. Y el artículo 116, en el cual está homologada nuestra legislación constitucional y la legislación del Código Electoral del Estado de México. Las contralorías son y deben sancionar a quien violente mis derechos en ejercicio del cargo. Pero, ¿cuál es la evidencia que yo debo de tener? ¿Cómo puedo identificar? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es, por lo menos, el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está totalmente homologado a la Ley General de Acceso de las Mujeres del Estado, a una vida libre de violencia en el Estado de México? Están homologados. Y recientemente quiero platicarles de las últimas reformas que ha tenido ese artículo, esa ley. Y es impedir el ejercicio del cargo, ocultar información, negarse a firmar oficios o impedir autorizaciones, limitar o negar el uso de la palabra, difundir imágenes o mensajes que reproduzcan estereotipos, limitar recursos en campaña, limitar presupuestos de comisiones, esta agregada en 2025, limitar la capacitación, ocultar convocatorias a sesiones, discriminar en medios, ejercer violencia familiar para pedirles renunciar y proporcionar información falsa de parte de las autoridades. Todas esas fracciones, como les llamamos, o todas esas disposiciones que están en la Ley General constituyen violencia política en razón de género. Y la verdad es que diríamos, bueno, pues están ahí y no pasa. No, sí pasa. Tan pasa que hay muchísimos casos en cada una de las fracciones que viene la ley. La ley se hace bajo supuestos, ¿no? La ley, cuando se redacta, aquí hay muchos expertos, ejecutados, pensamos en que debemos de tener una previsión por si pasa, o al revés. El hecho hace la ley, porque ya pasó, necesitamos dejarlo en la ley. Y esto es lo que ha pasado. Estas son, en la ley general, estos son los preceptos que pueden constituir violencia política. Y aquí hay algunos ejemplos que les quiero compartir, y ahorita les quiero pasar para que me ayuden a hacer una dinámica. De cada una, desgraciadamente, estas son sentencias de 2024 y 2025, debatidas por los tribunales del Estado. De cada fracción, lamentablemente, se ha dado vista a los tribunales porque está pasando. El alcalde no convocó a la síndica a sesión. Presionaron a una regidora para renunciar. Sacaron a una regidora del chat acuerdos de cabildo. El tesorero no firmó los viáticos de una regidora. Los directores no atendieron los oficios de una regidora. Interrumpir solo a mujeres en cabildo. Un presidente municipal le dijo en una sesión, ya cállese señor. Memes. Llegó por cuotas. Son videos o audios manipulados con inteligencia artificial. Y quiero decirles que ahora, en la ley digital, hace 3 semanas, en la ley del gobierno digital del Estado de México, la inteligencia artificial está reconocida como un instrumento para legalizar actos. Es decir, un juez en materia civil puede, con inteligencia artificial o a través de las plataformas que existen ya, determinar pensiones. Se puede apoyar, y ya lo reconoce la ley. La Corte también ya dijo, sí es posible que a través de esas plataformas
de inteligencia artificial, son válidos lo que dice, siempre y cuando esté verificado. Pero también la ley ha reconocido que se puede malversar la utilización de la inteligencia artificial para inducir violencia política, para hacer memes que no son reales. Eso también está sancionado desde el año pasado. No dar el financiamiento a una candidata. Le correspondía el 15% y solamente le dieron el 10%. Usar el 3% de presupuesto de capacitación de mujeres para comprar despensas. Un partido político ya se atrevió. No avisar a una regidora de sesiones extraordinarias. Manifestar en sesión de cabildo, la regidora no sabe, llegó por cuota. Un esposo amenazó a una regidora para dejar el cargo. Decirle a una regidora, no hay presupuesto cuando sí hay. Todas estas acciones, como ven, eran supuestos en la diapositiva pasada. En esta diapositiva son casos reales que han sucedido y que tenemos que estar alerta si nos han pasado o si conocemos de alguno. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado cuáles son 5 elementos para que, si cumple esas 5, hay violencia política en razón de género contra una mujer. Y tenemos nosotros, creo que uno de los objetivos más grandes para esta capacitación, y mi objetivo es que la identifiquen. ¿Cuáles son esas 5? Y le pueden tomar pantalla. Aquí tenemos una actividad que espero que me dé tiempo de hacerla. La primera, que suceda en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, como lo decíamos, como militante, como ciudadano, en el ejercicio de mi cargo, como candidata. ¿Está lesionando un derecho político-electoral? Sí, entonces hay violencia. Que sea perpetrado por un sujeto obligado, por una institución, por un partido político, por un medio de comunicación o por un particular. Que sea por el hecho de ser mujer, es decir, la acción que está realizando el presidente, la ciudadanía, el medio de comunicación se dirige a mí por mi condición de mujer. Que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento de un derecho político y que se base en elementos de violencia. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o digital. Estas 5 reglas creo que es lo más importante, el análisis más rápido que podemos nosotros hacer como mujeres que estamos presentes en un cargo. ¿Qué cargo tengo? ¿Quién lo ejecutó? Es por mi razón de ser mujer, porque también hay casos en los cuales han habido debates públicos y políticos en los que no se determina violencia. Lo dijo porque yo era mujer, por mi condición de mujer. ¿Qué derecho me lesionó al haberlo dicho? ¿Y cuáles son los elementos de género que se incluyeron? En estas mismas reglas, el Tribunal Electoral del Estado de México ha determinado otras, ¿no? Hay una jurisprudencia en donde dice no se necesita básicamente la materialización del acto, como le llamamos los abogados. También hubo una intención que una medida cautelar paró, pero al final lo intencionó. Hay violencia política. Lo intentaba hacer, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Electoral? Puede ser entre mujeres, mujeres contra mujeres. Y le lesionó la perspectiva de género o interseccionalidad. Es decir, la autoridad no previó que ella tenía un derecho constitucional más alto y entonces eso obliga a que todas las sentencias del tribunal sean analizadas desde ese precepto constitucional que les decía al inicio. Este es un pequeño cuadrito: sujetos obligados, partidos políticos, alcaldes, servidor público, medio de comunicación, ciudadanos. Y aquí en el aspecto ciudadano, súper importante transmitirlo. Súper importante.
¿Por qué los ciudadanos? Porque también damos like y replicamos una violencia simbólica desde un comentario en Facebook que puede ser falso, que puede ser creado para denostar a una mujer. Y al darle like, al emitir un comentario, siguiendo esa secuencia, acuérdense que la nube identifica. Y el ciudadano también puede ser llamado a juicio por ese like y por ese comentario en el que replica la violencia digital hacia una mujer. Por eso los ciudadanos también ya somos sujetos obligados. La violencia simbólica que les decía, estructural en una sociedad, es con más frecuencia diariamente, y es decir, todo el tiempo se está ejerciendo, y la menos denunciada, real y permeable ya en la ley del Estado de México. La violencia digital, ya se nos está terminando el tiempo, pero me parece que es de las más importantes. ¿Cómo identificamos la violencia digital? Incluso tenemos una ley especializada que es la Ley Olimpia, y en el Estado de México la Ley General de Acceso de las Mujeres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado, más el Código Electoral del Estado de México, más la Ley Olimpia aplicable en nuestra entidad, en una sentencia efectiva pueden garantizar hasta pena de prisión de 4 a 6 años. Es súper importante que todos, mujeres y hombres, no ejerzamos ningún tipo de violencia, pero la violencia digital está registrada incluso en la URI. ¿Y qué significa eso? Que para la creación de un contenido digital tú tienes que registrar una conexión relacionada con una persona física que emite datos, y Google, Facebook están obligados al juicio a dar todas las pruebas necesarias. Es decir, hay elementos que pueden identificar quién es el autor de la violencia digital completamente. Pero les doy este caso para que no se ejerza, pero también para que sepamos que en materia digital, en todas, hay una correcta y efectiva manera de identificar quién está ejerciendo violencia contra nosotros. La violencia digital también se denuncia por la vía penal y por la vía electoral. O que no se respondan aquí a algún oficio. Ya le mandé 3 veces al tesorero un oficio para decirle que necesito que me pague y no me contestó. Se justificó el cabildo, que no había presupuesto, pero yo me enteré que a todos los regidores ya les depositaron sus quincenas, menos a mí. Y yo ya le pedí por oficio que me conteste. Ya lo hice una vez, ya lo hice otra vez y no me contestó. Guarda sus aquí. Pero también, si un ciudadano llega y tiene un oficio para ti, contéstale que su petición no es posible atender porque no es atribución, porque no cuenta con el presupuesto, porque lo vas a canalizar, pero contéstale. Porque si es una situación de derechos humanos, podría constituir una violencia institucional. Como les decía, excluirlos del chat, de los chats oficiales. Se creó un chat para todos los del cabildo, después otro, y del primero a mí ya me sacaron. Eso es una violencia. La situación de violencia institucional se da en el cabildo, muy seguidamente se da en el cabildo. Por eso siempre es importante que de manera rutinaria y constante ustedes tengan un oficio para solicitar todas las actas de cabildo certificadas. Debería ser obligación del secretario, pero si no lo hacen, ustedes deben de tomar acción y solicitarles siempre sus actas de cabildo certificadas. Máxime si en una de esas sesiones de cabildo hubo algún señalamiento que ustedes piensan que demostró su trabajo.
o su personalidad. Y siempre en materia institucional, alléguense de testigos. Estuvo presente cuando me dijo el tesorero, estuvo presente mi equipo de trabajo, cuando me dijo el tesorero, estuvo presente la secretaria, siempre tengan testigos. Bueno, es que una de las violencias en los cargos siempre es limitar los recursos para el actuar de la ley, pero no hablo del nuestro. Efectivamente. Hablamos un poquito de la violencia simbólica, pero ¿cómo pasa? Me regreso un poquito al tema de la violencia simbólica. Puede ser un comentario, usar estereotipos, desconfiar de tu capacidad, te infantilizaron. Llora porque es niña. Ya lloró porque es niña. Le excluyeron de una foto, ¿no? Te hipersexualizaron, ella está por bonita. ¿Qué le preguntas? Ella solo es bonita. Pareciera un comentario rutinario, cotidiano, que se entiende en una cultura machista, sí, pero una cultura que está evitando que se lesionen los derechos de las mujeres. Este señalamiento de hipersexualización constituye una violencia simbólica. Y a veces lo ejercemos sin darnos cuenta, lo decimos sin darnos cuenta. No sabe, llegó por cuota, pasó en un espacio público, en un cabildo, en una campaña. Esa es la violencia simbólica y que hoy por hoy está reconocida en la ley. ¿Y cómo podemos denunciar todo esto? Pues ya les decía los elementos para tener una evidencia. De todo hay que tener captura de pantalla, de los mensajes, de los chats. ¿Cómo la podemos denunciar? En proceso electoral existe el procedimiento especial sancionable. Se hace inicia a través de una queja o una denuncia, pero acuérdense, previamente, ¿qué debimos de tener? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién se acuerda? Previamente, cuando yo me doy cuenta en violencia, por ejemplo, digital, que me están lesionando, ¿qué tuve que hacer primero para tener evidencia? Guardar las capturas, descargar, pero tenemos que tener un documento para iniciar nuestro PES que vaya junto a nuestra queja. No, la certificación, exactamente, la certificación, ahí está. Y dice con una queja o denuncia, ¿ante quién la presentamos? Importante decirles, este es el procedimiento de la ruta electoral que viene en el Código Electoral del Estado, pero también al mismo tiempo, acuérdense, podemos en el Estado de México hacer la ruta administrativa de decirle al Contralor que nos violentaron. Y además podemos tener la ruta de la Fiscalía para decirle pongo mi denuncia por violencia política en razón de género. ¿En dónde? En la Fiscalía Especializada. Presento mi queja, se va a la vocalía determina si la admite y determina en menos de 24 horas cuáles son las medidas cautelares que me ameritan por las acciones que me violentaron. Que bajen y retiren esas páginas. ¿Quién lo hace? Facebook. ¿A quién le mandan los oficios? A Facebook. Y ellos bajan de manera premiante esa determinación. O que el partido político le entregue el presupuesto de campaña y los utilitarios que necesita porque la campaña va corriendo. Y en 3 semanas no le han dado recursos ni utilitarios. Y nadie le responde. ¿Qué le dice al partido político? Actuar de manera inmediata. A veces yo he visto mirar que rellenan hasta de 2 horas, de verdad. En 2 horas recibe a la candidata y dale su utilitario y dale su recurso, porque lo requiere. ¿Y por qué les digo que en campaña? Porque el procedimiento especial sancionador o la queja o denuncia que se hace a través de un procedimiento especial sancionador se hace cuando hay campaña. Es la diferencia del procedimiento ordinario sancionador.
A nosotros ya cubrir esta ruta me admitieron, me dieron mis medidas cautelares y se sigue la investigación. Si se identifica que hay una probable violación a los derechos, el IEM lo manda al tribunal en 3 días y el tribunal es el que resuelve. Y obviamente esa resolución puede impugnarse en la sala superior, en la sala regional y luego en sala superior. Pero en donde se inicia esta ruta, tanto en el procedimiento especial sancionador como en el procedimiento ordinario sancionador, es en el IEM. Y en el procedimiento ordinario sancionador es lo mismo, solo un dato importante que decirles. Se dio en un contexto de violencia institucional y tengo 4 años para hacerlo. En el procedimiento especial sancionador, porque las cosas urgen, la ley marca 4 días para hacerlo. Esa es la gran diferencia. Oye, yo durante los 3 años no me dieron a mí recurso para ejercer como síndica. Ok, ya tengo tiempo, dejé el cargo, todavía tengo 1 año para denunciar en un procedimiento ordenado sancionador a la presidenta municipal que limitó mi derecho, que como síndica durante los 3 años no me permitió ejercer. Y en Acatingo, Puebla, hay un caso importante que lo pueden, estuvo mucho en las noticias en el año 2024. A la síndico la destituyeron en la sesión penúltima de cabildo del ayuntamiento. Un caso bien sonado. Y parecía que se acababa el cabildo y me imagino que por eso el presidente municipal decidió quitarlo. Fue inhabilitado el presidente, subido al padrón de agresores y determinado como violencia política. Y no, la síndico no lo había denunciado antes, pero comprobó en el juicio que durante los 3 años y en la penúltima sesión mandó a llamar a la suplente. ¿Por qué? Porque él dijo que el cabildo, el asunto de esto, ¿sí? El firme completo más o menos, que el cabildo completo aprobó que dejara el cargo por haber desatendido obligaciones. Y el cabildo votó que sí llamaran a la suplente, que en ese momento era la Contralora. Todos los integrantes del cabildo fueron sancionados por haber votado ese acuerdo, en donde quitaban a la síndico y mandaban llamar a la suplente. Y fue la penúltima sesión del cabildo de Acatingo, Puebla. Entonces, por eso existe este procedimiento ordinario. Ya acabé mi cargo, no era la campaña, ya había pasado la campaña, ya acabé mi cargo, sí, pero tienes 4 años para denunciar un acto donde te hayan violentado. ¿Por qué? Por el procedimiento ordinario sancionador. ¿En dónde? En el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México. Y igual, se admite o inadmite, hay medidas cautelares o medidas de protección emitidas, y se manda al Instituto Electoral en 3 días y allá el Tribunal Electoral, se manda al Tribunal Electoral del Estado de México y allá el tribunal resolverá si hay una lesión o no, o transgresión a los derechos. Casos recientes en el Estado de México. La verdad es que acabamos de hablar de Acatingo, Puebla, y sería importante que pudiéramos hablar así de muchos casos, de todos menos en el Estado de México. La verdad es que no. Aquí hay casos 2024, 2025, Toluca, Mesa, Valle de Chalco, Ecatepec y Lerma. Bien lejos, ¿verdad? En otro planeta casi. ¿Qué pasó en Lerma? Ocultaron información de un chat a una regidora. En Mesa, limitaron el uso de la palabra. ¿Qué pasó como prueba en el primer caso de Toluca, cuando la sacaron del chat? El tribunal dijo que la prueba válida de capturas de pantalla de que estaba fuera del chat eran válidas. Ahí estaba la prueba y se determinó como válida. En Mesa, el video de la sesión certificados. El presidente cayó a una regidora. En Valle de Chalco, violencia digital. Empezaron a circular
meme de una síndica con su cara y un cuerpo creado con inteligencia artificial. Y este es el caso en el Estado de México, en donde ya validaron que ese meme creado con inteligencia artificial es violencia digital. Ya está sancionado. Bajaron en 6 horas la medida cautelar, no se ve, pero bajaron en 6 horas ese meme. Y obviamente quedaron inhabilitados y sancionados. En Ecatepec no le permitieron firmar la sesión a una regidora. Obviamente, en menos de 15 horas estaba firmado el documento. Y en Lerma, el caso que les contaba, el secretario del ayuntamiento hizo un comentario denotativo en una sesión hacia la síndico. La síndico presentó inicialmente al contralor, pero el contralor no atendió. Los dos están inhabilitados y fueron destituidos del cargo. Le pidieron al cabildo que los destituyera. Es decir, esto que estamos platicando es efectivo, por eso es importante que ustedes lo conozcan, lo reconozcan y sepan qué actuar. Que están, digamos, en boga, seleccionados porque están pasando. Y a lo mejor vemos la violencia física, la patrimonial, la psicológica. Hemos avanzado un poco, hemos podido tener esta libertad financiera, esta libertad de decisión en el ámbito personal. Pero en el profesional, en el político, tenemos que avanzar y lo tenemos que hacer juntos. Hay un pequeño video de línea que me gustaría, regálenme 30 segundos nada más. No se pudo. Lo compartimos y lo pueden buscar. Yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, mi querida Ivonne, de verdad, siempre por tu experiencia, tus conocimientos. Sabemos que este curso es técnico, mis queridas amigas, y no todas son abogadas, pero la cuestión es simplificar este tipo de capacitaciones para que sean de fácil acceso para todas, y también comentarles que la Secretaría de la Mujer cuenta con la red de las abogadas. Muchos de ustedes forman parte de la red de abogadas, en donde posteriormente vamos a estar desarrollando unos cursos para profesionalizarlas y capacitarlas, porque la idea es al menos tener una abogada por municipio que las pueda acompañar, asesorar y guiar en todo este procedimiento. Yo sé que ya hicieron algunas participaciones, sin embargo, no sé si existan algunas dudas, algunas preguntas que quieran exponer. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Adalia Silvia López, a sus órdenes. Mi pregunta es, ¿qué tiempo pasa para que pueda ejercer una demanda? O sea, para que proceda exactamente. Gracias. Sí, les comentaba. 4 días cuando hay una medida cautelar que tomar. Es decir, no me quiere dar el recurso. La afectación está haciendo en campaña. Si yo me espero un día más, esto me lesiona más, me menoscaba mi derecho, me impide operación en mi cargo. Para eso tenemos 4 días, ¿no? Y también la violencia se puede denunciar a 4 años. Tenemos 4 años para denunciar cualquier asunto que nosotros hayamos vivido como violencia política en nuestra región. ¿Alguna otra pregunta o duda? Eso, tú me hiciste una pregunta muy interesante. ¿La quieres exponer? Sí, que la platiques de saber. A ver, vamos a cambiar un poquito la dinámica porque yo escucho que todas están bien motivadas, bien atentas. Y yo le preguntaba ahorita aquí a nuestra secretaria que ella, bueno, ¿cómo se definiría un tema si fuera al revés la situación? Como por ejemplo, cuando una mujer no da la pensión alimenticia a su esposo o a su pareja,
No, a ver, ¿no qué crees? A mí ya me tocó ver el caso, ¿eh? Entonces, a mí me sonó cuando lo vi, la verdad yo dije, ¿cómo se resuelve esto? Porque regularmente siempre es al revés. Pero cuando sucede esto, pues ya la verdad los abogados se encargaron de ver el tema, pero bueno, hoy aprovechando la gran ponente que tenemos, pues preguntarle cómo se resuelve. Quiero decirles que esto es real. Y en algún momento de la presentación yo les decía, estamos en una línea y en un momento bien complejo. ¿Por qué? Porque hay mujeres en el poder. Hay mujeres que incluso se han reelegido, no solo con el poder, con un respaldo, ¿no?, de una sociedad. Es decir, y tienen presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen cargo, ¿no? Y pretenden reelegirse. Y la verdad es que pasa, ¿no? A partir del acercamiento de las mujeres a los cargos públicos, hay algo que difícilmente se puede equilibrar y que ha requerido a las mujeres el doble de los amaneceres. Las mujeres, cuando somos mamás y tenemos familia, ¿no?, y rayamos en que queremos 4 horas más para la familia, pero muchas no lo logran, ¿no? Y entonces viene la separación. Y con la separación la obligación alimentaria que explica el PCD. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Si no da pensión, el Estado de México está registrado, aunque sea mujer, en el padrón de deudores alimentarios, y no va a cumplir la 3 de 3, y no va a poder ser candidata. Sí funciona. Y lamentable, creo que aquí las mujeres hemos hecho una lucha juntas. Los hombres tendríamos que hacerlo, pero yo una vez en algún juicio me preguntaba, ¿por qué no le habían dado a un hombre una medida cautelar? Porque le estaba violentando a una mujer que tenía cargo, tenía poder y tenía presupuesto. Y el ciudadano, solamente ciudadano, perseguido, amenazado de muerte, denuncia en la fiscalía, juicio en el tribunal electoral, juicios de la mujer en el tribunal electoral contra el ciudadano, y entonces el ciudadano dijo, ya no puedo dar un paso afuera porque me persigue la policía, medidas cautelares. Y tristemente el tribunal no otorgó medidas cautelares a un varón. Y la justificación hoy en día es, sí, los hombres tienen derechos, sí, pero ha sido tan atorada la llamada deuda histórica con las mujeres que hoy las medidas cautelares se toman como una acción afirmativa aplicable para ellas. Hasta que pasen esos años que nos decía la secretaria general, 300 son un montón. No, yo creo que como sociedad podemos ir caminando hacia la igualdad en las nuevas generaciones. Eso también le corresponde a la sociedad, a lo que nosotros estamos creando como sociedad. Pero sí, tanto las mujeres quedan como deudores alimentarios, como los hombres requieren hoy ya de una malversación, a veces de esta legislación que estamos hablando, por parte de las mujeres o por parte de quien tiene más poder. Los hombres también ya están requiriendo medidas cautelares, porque hay mujeres en el poder, con el presupuesto y violentando a varones. Pero ¿qué pasa? Hoy el tribunal dice y reconoce, las mujeres tienen que avanzar, ¿no? Y a lo mejor yo puedo sancionar, y eso obviamente decía la resolución, permíteme ver si efectivamente esa mujer lesiona los derechos de un ciudadano, permíteme ver. Pero mientras las medidas cautelares están determinadas para las mujeres. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo podemos disminuir eso? Siempre que la sociedad vaya cambiando, siempre que vaya equilibrándose en igualdad. Y por eso es importante estas capacitaciones. Pero sí tiene razón el profesor, sí pasa, y entonces esa mujer no podría acceder a los cargos. Así que si hay una determinación de pensión alimenticia que cumplir, tenemos que cumplirla, incluso como mujeres. Oigan, y una pregunta que muchas me hacen, que yo la quiero poner aquí con nuestra querida Ivonne, así de que nos lo responda. Vemos mucha violencia o que se detona una violencia de
hombres hacia mujeres. Pero también, mis queridas amigas, entre propias mujeres. La presidenta es mujer, la regidora es mujer, la síndico contra su propia asistente. Entonces, también que nos puedas compartir, mi querida Ivonne, qué hacer en estos casos o entre propias colaboradoras. Entonces, a ver, mis queridas amigas, también tenemos que ser reflexivas entre nosotras. Es bien importante respetar tanto los derechos del hombre, porque a veces nos queremos refugiar, y he visto muchos casos. A veces nos queremos refugiar de que somos violentadas por los hombres, cuando en realidad no cumple los elementos de violencia. ¿Sí me explico? De violencia política en razón de género. Y también no podemos agarrarlo de bandera. Seamos muy reflexivas en ese sentido, porque siempre hemos sido un partido que buscamos mucho la igualdad. Y también Acción Nacional ha impulsado de mayor manera y con mayúscula de mujer los derechos de la mujer. Tal es el caso de que creamos el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Cuando gobernamos. Pero también nosotras tenemos que ser muy reflexivas de respetarnos entre nosotras mismas. Entonces, mi querida Ivonne, por ejemplo, también, si existe este tipo de violencia entre mujeres, también pueden recaer en el propio padrón. ¿Sí? A ver, pero platícanos un poco más. Les comentaba y me regresé un poco a la determinación que ha tenido el Tribunal Electoral del Estado de México. Yo les decía, en el Estado de México, pendientes solicitudes para padrón de agresores, más de 1.800 personas en los últimos 2 años. Y de esas, muchas son mujeres. Y el Tribunal del Estado de México ha dicho, la violencia se puede ejercer de mujer a mujer, sí. Sí, ¿por qué? Porque todos, como ciudadanos, podemos ejercer derechos políticos, pero también podemos lesionar los derechos políticos de alguien, aunque seamos hombre o mujer. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser ciudadano. Y después de ciudadano te posicionas un paso adelante en un cargo en donde tienes subordinados, aguas con la violencia institucional. Porque yo hice un chat con mi equipo y me enojé con M, y entonces a M hice otro chat y a ella la saqué. Aguas, violencia institucional. Y no pensemos con el estómago. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, tenemos cargo y somos sujetos obligados de la ley. Y lo contrario a la sororidad es violentar los derechos de otra mujer. Yo creo que así lo podríamos explicar. Así que limitemos la violencia muy dada entre ¿no? los comentarios que pueden constituir violencia simbólica. Y la hemos visto aquí. Entonces, violencia institucional. Ahorita tenemos cargo. Y que lo decía muy bien la secretaria Ingrid. Hay determinaciones en donde no hay violencia política en razón de género. Y se puede alegar, pero el tribunal tendrá la última palabra. Pasó, y les voy a poner el ejemplo. El presidente le dijo a la regidora, ¿sabe qué, regidora? Los datos que usted tiene no son correctos. Permítame que el director jurídico le explique que su dato es incorrecto. Comparece cualquier director y le explica a la regidora, y la regidora dice, no, me violentó porque me dijo que yo no tenía la verdad. No, el presidente nunca se refirió a ti como mujer y nunca te dijo no sabes. Él se refirió a tu trabajo, a los datos que estabas diciendo, y te explicó de manera técnica cómo sí podían ser las cosas. Solamente es un debate político, no hay violencia en razón de género. ¿Cuándo sí la hay? Cuando me dijo, usted no sabe, espérese a ver que le traiga la información bien, voy a creer. Esas son expresiones donde sí hay una demostración. Un caso, ¿no? En donde sí hay, para que lo sepan diferenciar. Y en algún momento ese asunto, en el mundo de los abogados, se llamó la silla vacía. El presidente municipal reúne a la Comisión de Hacienda para votar el presupuesto. ¿Quién preside la Comisión de Hacienda? La síndico, por atribuciones, ustedes lo saben, lo viven.
De repente hay instrucción, se levanta la síndico al baño, parece que alguien la manda a llamar, no sé, no me acuerdo bien. Se levanta de la sesión y cuando regresa le dice el secretario de la comisión, ya votamos el presupuesto para el bachiller. Oye, espérate, ¿no? Y entonces ella puso, mi silla estaba vacía y ese asunto en el Tribunal del Estado de México se conoció como la silla vacía. Votaron sin que estuviera la presidenta. ¿Por qué? Porque dice ella, presumo que hubo una instrucción, ¿no? Y de verdad, para la reflexión, la silla vacía podemos ser cualquiera, ¿no? Que alguien tome una decisión en política, que me toque a mí tomar esa decisión y no me lo permita. Que me toque a mí ser el número uno, el candidato, y no me lo permitan por mi derecho de ser mujer. Pero hay que saber diferenciar exactamente cuando hay violencia política y razón de género y cuando estamos en un debate político que está permitido en el Congreso o en una sesión, en un ayuntamiento, en una sesión de cabildo o en un debate entre compañeros directores. Es un aplauso. Rápidamente, actualmente en Toluca tenemos un caso con una regidora donde está apoyando a un grupo de ciudadanos para que no se autorice el cambio de uso del suelo de la colonia Independencia, que es una colonia que se protege mucho. Entonces, la regidora está apoyando a los ciudadanos, es la colonia donde ella vive, y finalmente ella está haciendo labor para que no se autorice el uso del suelo. El presidente municipal de Toluca ya inclusive, pues ya un tanto amenazante, le leyó uno de los artículos del Código Penal en donde se dice que está obstruyendo las acciones de la administración. Bajo tu experiencia, bueno, no sé si sepas bien del tema. El tema está en que pues sí es violencia, pero ya el presidente municipal la está amenazando con el Código Penal en la mano. Entonces, si tú tuvieras que asesorar a la regidora, ¿qué le dirías? ¿Cómo la aconsejarías? ¿Cuál sería tu asesoramiento hacia ella para todo ese procedimiento que tiene que ver? Porque pues tú lo dijiste, son iguales, pero el presidente municipal ya se siente superior y ya inclusive hay amenazas contra ella. Entonces, sí, el tema está inclusive en redes sociales por el tema de que la regidora está apoyando al no ser autorizado el uso de suelo y el presidente pues ya está con Código Penal en la mano diciéndole que pues está obstruyendo las labores como servidor público. No está obstruyendo las labores porque finalmente ella es una regidora entre un cabildo que seguramente, mayoritariamente, aprobarán esa decisión. Ella solamente está haciendo sus manifestaciones y bien asesorada del presidente, porque el presidente no le está diciendo, oye, ya no digas nada o cállate. El presidente le está diciendo, desde mi punto de vista, tú pudieras estar limitando con el código, con el tipo penal que está mencionando, estás limitando la actuación del ayuntamiento. No la está limitando, eso es una mentira, no la está limitando. Lo que tendría que hacer la regidora, ¿no?, es, si ella está sintiendo que no están siendo escuchados los ciudadanos, manifestarlo en cabildo. Y seguiríamos en un debate sobre la colonia Independencia. Pero si ya el presidente le dice, a ver, deje de molestar con ese tema, entonces sí hay una violencia. En tanto el presidente no abra una violencia simbólica de ya, a ver, ¿no?, incluso que le diga otra vez con ese tema, ¿no?, en ese momento hay que posicionarse. A veces nos sentimos agredidos, ¿no?, y en ese momento se nos cierra la boca o decimos, tan impresionados nos quedamos que ya no sabemos qué decir. No, hay que tomar el valor, hablar en ese momento, seguido del presidente o en cuanto el secretario nos dé la voz, y al final decir, y solicito que me proporcione copia certificada de la sesión, el acta certificada de la sesión, porque ahí está el debate. Y ese debate entre el presidente y la regidora va a ser evaluado por el tribunal para determinar si hay o no violencia política y razón de género. Pero desde mi punto de vista todavía no. Muy bien, pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Vanessa Igor.
le haga entrega de su reconocimiento y si nos gusta compartir unas palabras. Un fuerte aplauso, que se escuche el ánimo, el entusiasmo, igual de Toluca. Y de manera particular, comentarles que sin duda la experiencia, el conocimiento que nos transmite, sin duda es de gran aportación para todas las mujeres y hombres aquí reunidos. Y a nombre de nuestro presidente Armada Sá, de nuestra secretaria general Eti Cepeda, de nuestra secretaria estatal de las mujeres Ingrid, a quienes felicitamos por los encargos y gracias siempre por tu apoyo y tu colaboración. El Partido de Acción Nacional de Perú. Y un fuerte aplauso por favor.